Comencemos. Como explicaba, en esta parte del curso vamos a trabajar con SPSS y para eso deben ustedes descargar las 4 bases de datos que están en Google Drive. Estoy repitiendo las instrucciones porque estoy grabando ahora a los compañeros que se fueron, ¿ya? Tienen que ingresar al Google Drive. Dentro del Google Drive del curso entran a una carpeta que dice bases de datos y estas 4 bases de datos tienen que descargarlas a sus computadores. Les conviene pincharlas, botón derecho y decirles descargar. Y ahí las descargan, ¿ya? En mi computador me va a preguntar dónde las voy a guardar, ¿cierto? Les voy a decir que las voy a guardar en descargas, ahí, empleados, descargas, ¿dónde la voy a guardar? Ahí mismo, ahí, descargas, guardar, mundo y práctica, descargas. Guardar como y las voy a guardar entonces nuevamente. Ahí tengo las 4 bases descargadas con las que vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes han trabajado alguna vez con el SPSS? ¿Alguna vez? ¿No importa las condiciones? No importa las condiciones. ¿Cuántos recuerdan cómo trabajar bien en SPSS? No, ya es más complicado trabajar bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Me queda claro? Entonces, primero explicar que el SPSS es una herramienta que fue creada, una TIC que fue creada para análisis de datos, principalmente cuantitativo, pero hacia las ciencias sociales, ¿ya? Me refiero que existen otras herramientas para trabajar con datos cualitativos, como el Attractive, como el En Vivo. La gran diferencia de los software cuantitativos es que te permiten realizar análisis estadístico desde lo más básico a lo más complejo. Me refiero a generar una tabla de frecuencia, sacar los estadígrafos principales como la media, mediana, moda, deviación estándar, kurtosis, etc. Te permite hacer gráficos, te permite hacer correlaciones, regresiones, hasta análisis bastante más complejos, ¿ya? Hoy día el SPSS con SPSS puedo trabajar con ecuaciones estructurales, que es una de las últimas técnicas estadísticas para hacer análisis cofactorial, ¿ya? Pero no vamos a llegar hasta ahí. No alcanzamos en una hora a ver todas. Entonces, ¿cuántas versiones hay del SPSS? Varias, ¿ya? Bastantes. Ha ido evolucionando. En el Google Drive yo dejé una versión que descargué directamente desde el SPSS, ya no dice cuál es, me parece que es la 24, 25 por ahí. Yo en mi computador tengo instalada la versión 22, ¿ya? La que dejé en el Google Drive es una versión con una licencia de 15 días que uno puede bajar desde la empresa. Hoy en día el dueño de este software es la IBM, ¿ya? Es un software bastante caro, ¿ya? O sea, podría llegar a 2 millones la licencia por un año por computador, ¿ya? Por lo tanto, lo único que conviene es que la institución compre un buen paquete de licencias, que haga un convenio o que tenga una licencia universal que le llaman, ya que el SPSS se puede usar en todo el campus, por ejemplo, en el caso de las universidades, y el precio es único, que es una enormidad de plata, ¿ya? Pero aún así es más conveniente. Yo te puedo decir que una licencia universal podría ser lo que cuesta 2 laboratorios de licencias individuales. Entonces te conviene la universal de todas maneras. Estamos hablando de, podría ser 100 millones. ¿Ya? Aquí me contaron que tienen 50 licencias del SPSS 17, ¿ya? Que va como en... fantástico, fantástico. Y eso tiene que haber costado unos 100 millones. ¿Ya? Algo como eso. Ahora, también existen las licencias de estudiantes, que son bastante más baratas, ¿ya? Pero aún así es prohibitiva para muchos de nosotros,
¿Ya? Bueno, voy a abrir el mío. Por eso es conveniente cuando uno crea proyectos, pensar inmediatamente en estas herramientas dentro del proyecto, ¿no? Es decir, comprar un par de licencias para los investigadores, ya voy acumulando licencias dentro de la institución. ¿Cuáles son los grandes cambios de una versión a otra? Principalmente la interfaz y la incorporación de técnicas nuevas. Por ejemplo, la 17 me parece que no tenía el uso de redes neuronales ni ecuaciones estructurales. La nueva sí te da la opción de incorporar estas técnicas. ¿Ya? Ya. Nosotros vamos a trabajar entonces con esas 4 bases de datos que les pedí que descargaran. Una forma de abrir la base de datos es haciendo doble clic encima del archivo, es lo más fácil, ¿ya? Por lo tanto, lo voy a hacer así, ¿ya? Acá tengo, ¿cierto?, los 4 archivos. Ahí están. Ningún problema. Ahora voy a parar una grabación que estoy haciendo. Hola, Miguel. ¿Sí? El DOI personal, ¿dónde se hace? ¿Cuál es la página para ver? El DOI, ORCIT. ORCIT. Ah, ok. ORCIT. Ya. Entonces, una vez que descargué los archivos, si es que yo tengo instalado el SPSS, queda el símbolo de este software automáticamente como icono que me dice que yo puedo entonces hacer doble clic sobre él y lo puedo abrir, ¿ya? Yo necesito que abramos primero la base de datos mundo. Ahí está. Mundo. Este software, como yo les mencionaba, es un software que, aunque fue creado en sus inicios para las ciencias sociales, finalmente está enfocado más a una metodología cuantitativa, ¿ya? Que es lo que vamos a aprender nosotros. Una base de datos, yo me refiero a una base de datos cuando la información está configurada de forma tal que tiene variables y tiene individuos, registros de una muestra determinada. En este caso, en el SPSS, las columnas son las variables y las filas son los registros, los individuos de la muestra. ¿Ya? Si ustedes se fijan, se parece al Excel, pero en muy pocas cosas. Primero, se parece que tiene celdas, pero las celdas que ustedes ven no acepta funciones matemáticas, no acepta fórmulas. ¿Y cómo manejas todos estos datos? Vamos a inmediatamente, son solamente datos. Son solamente datos y después existen herramientas que permiten hacer un análisis sobre la base. Si ustedes se fijan, el nombre de cada columna no es igual que en el Excel que decía A, B, C, D. Acá es el nombre de la variable. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el nombre del país. Dice que uno puede llenar eso. Exactamente. Mundo. Y cada fila es, entonces, como yo les decía, un individuo de una muestra. Acá estamos frente a una base de datos que almacena los países del mundo. Es una base de datos real, ¿ya? Es del año 2000, eso sí, ¿ya? Y la primera columna dice que es país. Dice que es una variable, ya, pero la verdad es que no es una variable, es el nombre propio de cada país. En cambio, sí lo es la segunda, que es población. Pero La variable es población, ¿sí? Pero al ser distintos países, ¿no la constituyen variable? No, porque cuando tenemos es como un ID, un identificador nomás, ¿ya? Una variable es cuando aglutina un cierto conjunto de individuos que tienen un mismo atributo, ¿ya? Entonces, siempre, profesor, a partir de la segunda columna, No, podría ser cualquiera.
¿Ya? Y les voy a dar un ejemplo, no lo repitan ustedes, solamente para mostrarles. Les voy a crear una base de datos desde cero. Les voy a ir a nuevo, datos, y ahí tengo una hoja vacía, totalmente vacía. Si ustedes se fijan, la columna dice var, porque todavía no le he dado nombre y no tiene información. A diferencia de Excel, solamente tiene 2 pestañas. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, en Excel es un libro que tiene hojas y tiene muchas pestañas. Acá solamente tiene 2. Una que es vistas de datos, que es donde estamos, y la otra es vistas de variables. Si me voy a vistas de variables, es aquí donde yo creo las variables. Entonces voy a decir que la primera variable es género, por ejemplo. O sea, voy a preguntarle el género a cada individuo de mi muestra. Me pregunta de qué tipo es la variable. No es numérica, es cadena. ¿Cadena qué significa? Cadena es alfanumérico, que puedo guardar palabras en su interior. ¿Ya? Después... ¿El tipo entonces es la cadena? En cadena, o sea, el tipo es el tipo de información que vas a guardar al interior de esa variable. Perfecto, ahí quiero ver. Que puede ser número, notación científica, fecha. Yo coloqué cadena, que se refiere a dato alfanumérico, palabras. ¿Y ahí te va a cambiar todo? Me va a cambiar todo. Hasta ahora, fíjate, si me voy a vistas de datos, apareció la variable género. ¿Ya? Que es lo único que tengo hasta ahora. Vuelvo a la vista de variables y voy a generar edad. Es decir, al individuo le voy a preguntar su edad. ¿Es de tipo numérico? Sí. La anchura tiene 8 números. ¿El valor es de 8 dígitos? No, es mucho. Entonces lo voy a bajar y lo voy a dejar con 3, por si acaso. Si estuviera Nicanor Parra vivo y lo tomo en la muestra, mi abuela también, que fue más vieja que Nicanor. ¿Ya? Decimales no, porque van a ser 2 dígitos nomás. ¿Ya? Y le puedo colocar una etiqueta. Etiqueta se refiere a información extra sobre la variable que me dice que estoy guardando adentro. Entonces voy a decir edad en valor entero, por ejemplo, en valor entero. ¿Ya? Por decir algo. ¿Ya? Pero que es lo mismo que yo tenía. Es lo mismo. Es como información extra. ¿Ya? Y acá arriba, género, voy a poner femenino o masculino. Ahí ¿Ya? el género, la anchura, poner 8 es como... No, es poco. Pero depende de la cantidad de palabras que voy a usar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a colocar 10 por si acaso. ¿Ya? Si me voy a ver vista de datos, ahí están las 2 variables. Ahora, la lata que me da es que si escribo género, o sea, si empiezo a preguntar, voy a tener que escribir femenino, masculino, y me voy a demorar mucho. Entonces, SPSS, como es una herramienta que fue creada para el investigador, eso ayuda a que cuando yo tenga que digitar sea más fácil. ¿Cómo lo hago? Voy a decir que no va a ser una cadena, sino va a ser un número. Ahí se pone 1, 2. Exacto. Y después me voy a ir a valores, acá, y voy a decir que el 1, cuando yo escriba un 1, va a ser femenino. Añadir. Y cuando coloque 2, va a ser masculino. Lo repito. Acá, me voy a valores, pincho ahí. Todo lo que estoy ahora explicando, lo estoy explicando muy rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Yo les dije, no lo hagan. ¿Ya? Están los videos que yo dejé, está explicado con calma, con muchos pasos. Entonces, una vez que tengo el 1 y el 2, femenino, masculino, le digo aceptar, ¿ya? Ahora, si yo me voy acá, a vista de datos, y digo, el primer individuo fue un 1, y él me dice, y me evita el que yo tenga que escribir femenino, masculino, ¿ya? Espérate, este botón que está acá, ese que está ahí, me permite, si yo lo pincho, trabajar con unos y ceros. Entonces, o 1 y 2, 2, 2, 1, 1, 1. Esa es mi muestra. Si ahora lo pincho acá, entonces el digitador, el que está digitando los datos, escribe 1, 2, 1, 2, 1, 1, y eso es mucho más rápido que estar escribiendo masculino, femenino, masculino, femenino. ¿Ya? Y además
me sirve para que en el software yo pueda sumar rápidamente. ¿Ya? Si lo hubiera escrito con ceros y uno, hubiera dicho cuántos unos hay, sumo y automáticamente me da cuántas mujeres hay. Y los ceros, ¿cierto? No es por ser machista, ¿cierto? Los ceros. ¿Ya? ¿Sí? Claro. Está acá, con este botón, mira, ese aparece. Ahora, la edad no, pues la edad es un valor numérico entero, por lo tanto, 23 años, 12 años, 14 años, tal. Ya. Y si quieren saber quiénes tienen la misma edad, siendo hombre o siendo mujer. Allá. Lo más importante en el uso de esta herramienta y en estadística, o sea, cuando vamos a empezar a pensar en estadística, es ser capaz de identificar el tipo de variable, si es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa. Hay dos tipos de variables. ¿Ya? Las variables son de tipo cualitativa o cuantitativa. Y hay dos tipos de variables cualitativas, las nominales y las ordinales. Y las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Esto es súper importante, ¿eh? O sea, de esto depende todos los análisis que podamos hacer en estadística. Depende si tú vas a poder sacar la media, la mediana, la moda. Depende el tipo de gráfico que vas a elegir. Depende el tipo de tabla de frecuencia que vas a hacer. ¿Ya? Y más adelante ya análisis más avanzado también. ¿Cómo se diferencian? Las variables cualitativas son aquellas variables que guardan datos con los cuales yo no puedo realizar operaciones aritméticas con ellos. Por ejemplo, me falta definir esto. Cualitativas nominales son aquellas variables que en su interior guardan datos, que no puedo realizar operaciones aritméticas con ellas, pero además las nominales no tienen orden. No va ningún dato primero que el otro. En cambio, las ordinales sí. Ejemplo, el género. El género femenino o masculino es una variable cualitativa en la cual yo no puedo realizar operaciones aritméticas. Pero, profe, eso es lógico. No, no es tan lógico. Fíjate que acá tengo 1 y 2. Alguien podría ocurrírsele sacar la media. Y le quedaría a alguien que tiene el género 1,5. Bueno, algunos quisieran, pero no. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? Eso sí. Eso sí, pero eso es otra cosa. Eso ya es frecuencia. El tema es sacar estadísticos, estadígrafos, media, mediana, moda. Yo lo puedo hacer. Porque son números. Pero estoy cometiendo un pecado. No puedo. Entonces sería un pecado dentro del mundo de la investigación, porque podría llegar alguien a dar una exposición y haber graficado con una variable cuantitativa cuando es cualitativa. Por supuesto, alguien que sabe inmediatamente se da cuenta y vas a pasar una tremenda plancha. ¿Ya? Listo. Se le echa la culpa al ayudante. Y siempre. El ayudante que me hizo el power que se equivocó. Entonces, el género, por ejemplo, podría ser una variable cualitativa. ¿Usted fuma o no fuma? Fuma o no fuma. Le voy a colocar un 1 si fuma y un 0 si no fuma. Sí, no, sí, no. Pero sí. esos son siempre binarios o pueden ser, por Como ejemplo, tú quieras. como yo digo colores, ahí son más. 1, 2, 3, 4, rojo, 5. amarillo, Ya. sección. Pensemos que estamos hablando de colores. ¿Ya? El 1 le voy a poner el rojo, el 2 azul, listo. 1, 2, 3, 4. Entonces, en mi base de datos voy a tener colores 1, 2, 1, 1, 3, 4. Nuevamente, es una variable cualitativa. No puedo realizar operaciones aritméticas a pesar de que tiene números. Tengo que tener mucho cuidado. Y lo otro es, respóndame usted, ¿es nominal o ordinal? ¿Tiene un orden? No, porque no va ninguno primero que el otro. Si yo hablara de religión, y me voy a cambiar inmediatamente a la base de datos. Acá está la variable religión. Fíjate. Musulmán, protestante, católico, etc. ¿Va alguna religión antes que la otra? Por supuesto, católica. Es como el caso de que sabemos quién va primero, el hombre o la mujer. Pero si quiero saber cuántos países son, si hay más países católicos que musulmanes o musulmanes. Esa es una tabla de frecuencia.
Vamos a mostrar inmediatamente cómo se hace. Pero lo primero que tengo que tener claro es esto. Ya. Veamos un ejemplo de una variable ordinal. Agrado por un producto. Va pasando por la encuesta y está esa señorita ahí, buena moza, en el supermercado, preguntando: ¿usted le gusta la miel semicristal? Sí, no. Siendo el 0 no me agrada y el 5 me encanta. ¿Cuál? El 5, el 4, el 3, el 2, etc. Eso es una variable ordinal, porque va de lo que menos me gusta a lo que más me gusta, pero fíjate, no se pueden hacer operaciones aritméticas con él. O sea, entre el me gusta y el no me gusta, el promedio no tiene sentido. Y eso hay que tener cuidado. El grado de dolor. Llegas al hospital de urgencia, te duele acá, y te dice, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Rápido. 11. Listo. Peritonitis, quirófano. Y si es 5, igual te van a operar por si acaso. La clínica siempre gana. Ya, y el doctor tiene que ganar. Ahí sacó el promedio. Igual. Yo me acuerdo que a mis 2 hijas mayores las operaron por un dolor leve. El médico te explicaba, es que usted, si quiere, se la puede llevar, pero si quiere arriesgar, que podría ser peritonitis. Exacto. Así cualquiera lo opera. Ya. ¿Queda claro lo que es ordinal? Ya. Una escala Likert. Eso es un ordinal. ¿Ya? Discreta. Cuantitativa primero. Una variable cuantitativa es aquella variable que contiene datos con los cuales yo puedo hacer operaciones aritméticas. Puedo sacar el promedio, puedo sacar la desviación estándar, puedo sacar la media, etc. Si es discreta, solamente acepta valores enteros. Si es continua, valores reales. Ejemplo. La edad. La edad es discreta o continua. Discreta. Discreta. Depende del año. No, si la edad es continua. 5 años. La cantidad de años que tienes, años, es discreta. Cuando yo te pregunto cuántos años tienes, te estoy preguntando exactamente en años. Pero alguien podría decir, como mi abuelita decía, me faltan 2 meses para los 80. O las guaguas también tienen un año. Exacto, tienen meses, tienen días. ¿Cuántos días tiene su hijo? 3 días. Y eso es bastante distinto a tener 200 días. Pero si se pregunta, ¿qué edad tienes? Edad tiene, ¿Podría ser continuo? edad es continua. Edad siempre es continua. Y años es discreta. ¿Y el embarazo, el tiempo de embarazo, qué sería? Meses también podría ser Porque continua. es día. Continua. Porque lo que se mide lo correcto son días. Perfecto. Perfecto. Si yo te pregunto, Pero ¿cómo es saber la hora? ¿cuántos cigarros te fumaste este año? O este mes. ¿Ya? Eso es discreto, continuo. ¿Cuál de estos? Es un vicio. Es discreto, ¿no? Discreto, porque te pregunté cuántos cigarros, no te pregunté cuántos cigarros, cuántas piteadas. O cuando te pregunto cuántos libros te leíste, no te pregunté cuántos libros dejaste a media. Exactamente cuántos libros terminaste de leer. Entonces, cuando el número es entero, lo que te están preguntando es discreto. Sí. Cuando es continuo, te refiere a una variable que almacena valores reales. Ejemplos de valores continuos. La temperatura. A pesar de que la temperatura en tu termómetro da un valor discreto, el niño tiene 37, 38 grados, pero sabemos que la temperatura no pasa de 37 a 38 en forma discreta. Hay una continuidad. El problema es que tu termómetro, la herramienta con que estás midiendo la variable es discreta. A menos que sea electrónico, porque ahí te lo da. Y igual te lo va a dar con un decimal, con 2 decimales, pero la verdad es que tiene millones de decimales, porque es un valor real. ¿Ya? Lo mismo pasa con la temperatura, con la presión arterial, con el peso, con la estatura, etc. Todas esas variables son continuas. Pero, profe, ¿qué tanto lío con este cuento? Es súper importante porque estas herramientas, y la verdad que toda la estadística, necesita que tú apliques una técnica u otra dependiendo el tipo de variable que tienes. Por ejemplo, lo que yo decía, tú no puedes sacarle el promedio a la religión. Entre un católico y un protestante, ¿cuál es? No hay otro valor entre medio. ¿Ya? Una cosa. Entre el hombre y la mujer, ¿qué promedio? No hay un valor entre medio. En cambio, sí en las variables cuantitativas. ¿Ya? Siempre van a haber valores.
Ahora, que tú le realices una operación aritmética a una discreta y te dé un valor continuo, ese es otro cuento. Pero la variable es discreta. ¿Ya? Vamos ahora a jugar con esta base de datos, que es enorme. Tenemos, si me voy al último valor, tengo 109 países. ¿Ya? Yo estoy presionando la tecla control, sin soltar la tecla control, presiono la flecha hacia abajo y automáticamente llega al último registro. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Lo alcanzan a ver? Muy bien. ¿Ahí? Ya. Y lo mismo pasa si presiono hacia la derecha o la izquierda. ¿Ya? Ahí, ahí. Ya. ¿Propio de este programa? ¿Cómo? ¿Propio de este programa? Sí, no, del Excel también. También lo tiene. Control y la flechita, para arriba y para abajo. Ahí, porque él llega al último. Ya. Para este juego, con esta base de datos, yo les pregunto, ¿a qué país quisieran irse a vivir si sacaran la lotería hoy día 300 millones, 500 millones, que es el sueldo de Sánchez en una semana? A Egipto. 400 millones en una semana empieza a ganar desde hoy día Sánchez. A Egipto. ¿A Egipto? ¿Por qué? Esa es la pregunta que vamos a responder usando la base de datos. ¿Por qué quieres irte a vivir a ese país? ¿Ya? Ya, yo soy feliz. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es... Voy a ordenar las variables. A ver. Ordenar de forma ascendente. Ahí está. Presiono el botón derecho aquí encima y le digo que quiero ordenar esta variable, ¿cierto? De forma ascendente o descendente. En este caso, la variable población la voy a ordenar en forma ascendente. Entonces, con esto yo sé que Barbados es el país que tiene menos habitantes. Esto está multiplicado por 1000. Tiene 256.000 habitantes, ¿ya? Y es de religión protestante, está en América Latina, ¿cierto? Más a la derecha tiene un clima tropical, tiene una fertilidad de 1,8 hijos por habitante en promedio, tiene una tasa de SIDA de un 139, tasa de mortalidad de 8. Pero aquí no sale con números el clima, por ejemplo. Tienes que presionar entonces este botón de ahí. Ese. Con eso, ¿te fijas? Sí, sí. ¿Por qué en un caso 4 lo mantienen? Porque al traspasar, cuando yo hice el traspaso de esta base de datos de Excel para acá, se me quedó así, por el error de digitación. Cualquier variable nosotros podemos Hacer lo mismo. Y con Excel igual. Con Excel igual. Y yo les voy a... Yo les voy a avisar. Con Excel Excel me avisa. No puedo hacer esto de automáticamente ordenar así. Pero él me avisa. Él me avisa, me dice, ¿quiere ampliar para que la base de datos no se desordene? Perfecto. Entonces... seleccionar una sola columna. Exacto. Él no lo desordena. Ahora, ese es el país que tiene menos habitantes. Voy a marcar todo. No, este no te lo hace. El Excel te lo hace. Arriba. Si tú aprietas población, te lo marcas todo. No era lo que yo quería. Quería contar, sumar todo lo que se pueda hacer. O sea, cuánto... Excel, cuando tú lo marcas, automáticamente te da la suma abajo. El SPSS no, pero ya vamos a ver cómo se hace. Lo que yo quería contarles era que en el mundo, en ese año, en el año 2000, eran aproximadamente 4.000 millones de habitantes. ¿Ya? 4.000 millones de habitantes. Si ahora nos vamos al último registro, el último país, ya que lo ordenamos de menor a mayor, tiene 1.200 millones de habitantes. China. Si a eso le suman los 900 millones de habitantes que tiene la India, tienen la mitad del mundo completo. Es increíble. Es por eso que los economistas nos dicen, si a los chinos se les ocurre comer 1 kilo de arroz más por habitante, desabastecen el mundo completo. Y ya ha pasado. Cuando la Rusia en la Segunda Guerra Mundial compró trigo a
Argentina, que en ese momento eran los graneros del mundo, desabasteció a la mitad del mundo de trigo. Completo. Le compró todo lo que tenía, porque pensó en la guerra mundial, querían llenar su granero, entonces le compró todo lo que tenía Argentina. Y Argentina proveía a la mitad del mundo. ¿Ya? Acá pasaría lo mismo si China aumenta en 1 kilo de arroz por habitante, desabastece en el mundo. Entonces los economistas estaban súper asustados cuando China estaba creciendo. Si sigue creciendo ese ritmo, nos van a dejar sin alimento el resto. ¿Ya? Porque tienen un poder adquisitivo que le dicen, por ejemplo, a Argentina ya, ¿cuánto cobra por el trigo? 1.000, le pago 4.000, venga. Y se lo van a vender. Y recuerden el gas, lo que pasó. Cuando nos empezó a vender Argentina al precio que quería el gas. ¿Ya? Bueno, esa es una funcionalidad que tiene SPSS. Ahora, lo que yo quiero mostrar es otra cosa más importante. Ordenen densidad de menor a mayor. No, al revés, de mayor a menor. Densidad. ¿Qué es lo que es densidad? ¿Qué es lo que es densidad? Me voy a ir a vista de variables y voy a ver, aquí está la explicación para qué sirve etiqueta. Abajo, ¿cierto? En la pestañita dice vista de datos, vista de variables. Aquí están las variables que nosotros creamos. Importante. País, ¿cierto? De tipo cadena. La penúltima columna me dice que es nominal. Ya, ahí ya tienen una diferencia con Excel. Inmediatamente el SPS detecta si la variable es nominal, ordinal o cuantitativa. ¿Ya? Fíjate, hay nominales, escalares, ordinales. O sea, esa es ordinal. ¿Cuál es ordinal? Región económica. ¿Ya? Esto permite entonces que automáticamente la herramienta después haga cierto tipo de análisis. Ahora, la densidad, fíjate que acá te dice que es habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, la palabra densidad no me decía mucho, pero gracias a esta etiqueta yo sé que es habitantes por kilómetro cuadrado. Si yo me coloco, el cursor lo coloco encima del nombre de la variable, me da también la etiqueta. Es decir, densidad es habitantes por kilómetro cuadrado. Y urbana es habitantes en ciudades, en tanto por ciento. Ahora, ¿qué es lo que quería mostrarles yo? Que al ordenar densidad en forma descendente, me encuentro con que Hong Kong es el que tiene la mayor densidad y tiene 5.494 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, de aquí al Patio de los Naranjos, que podría haber 1 kilómetro, hay 5.500 habitantes en todo el país. Mucha gente. Es impresionante. Es impresionante. O sea, la densidad es tan grande que si uno se resfría al país completo. Al tiempo. No. Es enorme. ¿A ese país quieres irte? No. ¿Ya? Ahora, por favor, ándate, ya que lo ordenaste de mayor a menor, ándate al último y te vas a encontrar que Australia tiene 2 habitantes por cada kilómetro cuadrado y uno es un canguro. Va a ser. Pero me da más miedo Brasil. Brasil me da. También. Voy a buscar. Voy a buscar a Chile. Ahí está Chile. Chile tiene 18 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Es decir, en toda la universidad solamente ves tú en Chile 18 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Tienes un 80, una religión católica donde la esperanza de vida de la mujer es 78, el pobre hombre lo tienen con 71, ¿cierto? El 85 es tanto por ciento de la población que está en las zonas urbanas. ¿Ya? Cuando me puse arriba, ahí me dijo que lo que era. Habitantes en ciudades en tanto por ciento.
¿Ya? Eso es fantástico, yo lo encuentro fantástico, porque me voy al campo y tengo ya 2 habitantes por cada kilómetro cuadrado. La población de Chile ya no son 14. No, ¿cuántos días? 19. De todas maneras, por favor, Ella prometió 25. claro, pero por favor, tengan en cuenta que China tiene 1.200 millones. Ya, listo, vámonos a uno que conozcamos, México, 91 millones. ¿Ya? Alemania. A mí, uno de los países que me encanta es España, pero vámonos a España, que es una maravilla. Tiene 39 millones, pero la densidad es de 77 habitantes por kilómetro cuadrado. Es enorme. Es enorme. Es por eso que todos estos países tienen tanto miedo a una pandemia. Se muere al tiro 3/4 partes. Por lo tanto, Australia, oye, con 2 habitantes por kilómetro cuadrado, es muy difícil que una pandemia mate a 1/4 de la población. Es por eso que Chile sigue siendo mi país preferido. Eso era lo que quería decir con el ejemplo. Vámonos ahora a los análisis. Vámonos inmediatamente a las herramientas que te permiten hacer un análisis descriptivo. Tenemos en estadística descriptiva e estadística inferencial. Vamos a comenzar con estadística descriptiva. Vamos a tratar de describir lo que encontramos en esta gran base de datos, que si tratáramos de hacerlo a mano, sería imposible. Entonces, la estadística descriptiva te permite, gracias a herramientas gráficas, a tablas de frecuencia, rápidamente ver cómo la información se está distribuyendo en ciertos sectores. Vamos a partir con variables cualitativas y con religión. Entonces nos vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos. ¿Ya? Repito, se van a la ventana analizar estadísticos descriptivos y vamos a irnos a frecuencias. Pinche frecuencia. Repito. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencia. Y las variables que vamos a analizar son las que vamos a dejar acá, en este sector, pero tienen que ser todas del mismo tipo. Entonces, religión hacia la derecha. ¿Ya? Y vamos a aprovechar también de pasar alguna otra variable. No tengo ninguna otra variable que sea cualitativa. País no se puede porque no es una variable, es un identificador. Clima lo vamos a tomar también. Pero no es la misma variable. No es el mismo tipo de variable, pero no va a haber problema. Ya, ahora voy a pinchar el botón estadísticos. Y ahora voy a tomar media, mediana, moda, suma, asimetría, cuartosis. Y lo marcamos. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? No. ¿No les acabo de decir que no se puede hacer análisis estadístico con variables cualitativas? ¿Cómo le voy a sacar la media cuando tiene la moda? Solamente le puedo sacar la moda. Solamente le puedo sacar la ¿Y la moda. suma, no? Nada. Y si por algún error yo intento hacerlo, el programa me dice error. No, lo podría hacer. Lo va a hacer, pero no. Fíjate que en el caso del género, yo lo dejé como una variable cuantitativa para poder colocar 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pero yo tengo que saber que es una variable cuantitativa. Por eso está el tag de colocar qué tipo de variable. Todavía la máquina no ha llegado al nivel en que es capaz de interpretar. Eso lo hemos filosofado. La máquina tiene una inteligencia que es impresionante. El último robot de la onda lo dejan al medio de un estadio donde hay 200.000 personas y le dicen, por favor, llévale estas flores a una dama que anda con un vestido con puntitos, tiene ojos azules, anda con unos lentes Ray-Ban. El robot, y se dirige donde la dama y le entrega. Pero si tú le preguntas, anda a dejar esta flor a la mujer más buena moza que haya en esta sala. Pero la variable no tenía la descripción que Se funde. Sí, la tenía. Entonces, sí, así, ¿Por qué él toma esa decisión? Porque no lo... Ah, no, porque yo cometí el error. O sea, no cometí el error. Lo hice a propósito. Yo dije que el género iba a ser cuantitativa para poder evitar el trabajo de estar después escribiendo femenino, masculino, masculino. Pero él no es capaz el computador no es capaz de interpretar que pero es una más allá variable. no tiene el tipo de variable que
Fíjate que en el caso que estábamos jugando acá, este es el ejercicio que estábamos jugando. Mira, cuando me voy a variables, género, ¿cierto? Yo lo tengo como nominal. O sea, lo dejé como nominal. Pero podría colocarlo como escalar y no le haría ningún asco el software haberlo dejado como numérico. Sin embargo, sabemos que es una variable cualitativa. Y si ahora le pido que me haga un análisis estadístico, que me saque la media, lo va a hacer. Nosotros somos los que tenemos que ser capaces de interpretar el fenómeno, no la máquina, porque la máquina nunca va a estar preparada para interpretar fenómenos que son de los seres humanos, de los seres vivos, porque es una máquina. Le faltan apenas 999.000 millones de neuronas para llegar a interpretar. O sea, acabas de matar a alguien, acabas de hacer la guerra y mataste a millones de personas por tratar de sobrevivir. ¿Tú piensas que la máquina va a entender eso? Jamás lo va a entender porque no entiende sobrevivir. Tengo que mantener viva mi especie. Es mi familia, la voy a proteger a toda costa. Me dieron celos porque esta mujer se metió con otro, este hombre se metió con otro. Esos términos son de los seres vivos. La máquina no lo van a lograr. Jamás. Eso es Hollywood. No va a ir a salvar a Sarah O'Connor. ¿Ya? Yo la forma que tengo, no sé, pero igual sí como... Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿Ya? en la variable país, fui a la lista de variables y ahí dice cadena, altura, hay una serie Mira. y después dice medida nominal. Y según lo que tenemos ahí, la variable cualitativa nominal, ¿cierto? Esos números no puedo hacer el análisis de correlaciones. No puede, y el SPSS ahí te va a decir, no se puede hacer. Pero si yo cometo el error De colocar mal esa característica. y le coloco números, ¿Ya? sabiendo, por ejemplo, yo en vez de colocarle región del Biobío, le voy a colocar un 8. Y en vez de Valparaíso, un 5. Tienes que preocuparte de colocarle ahí en la parte de medida qué tipo de... No, tú tienes que hacer. Como ser humano, que no puedes hacer operaciones aritméticas con las regiones, porque la región es una variable ordinaria. Sí, pero sí, a lo que voy yo, que si yo en esa columna o en medida coloco nominal, el computador ya sabe que es nominal y no puede hacer eso, él debería resolver. Sí, en eso tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces, ahí... Sí, sí. Sigamos. Entonces, analizar estadísticos descriptivos y me voy a frecuencia. Le digo que voy a religión, analizarla. Estadísticos no puedo colocarle ninguno excepto la moda. La moda es la única que puedo obtener, que es el estadígrafo que más se repite. Muy rápido, porque no es el objetivo de este curso enseñar estadística. La media es la suma de todos los valores de I por N. La mediana es el valor que se ubica en el centro cuando ordeno de menor a mayor. Si la cantidad de números es par, tengo que sacar el promedio entre los dos números del centro. La moda es el valor que más se repite y la suma de todos los valores. Los otros estadígrafos que están más abajo son más complicados, por la desviación estándar, la varianza, la kurtosis y la simetría me demoraría más en explicar. Le digo continuar. Mostrar tablas de frecuencia. Acá esto viene por defecto, pero esto es lo que me interesa más. Y lo otro que me interesa es los gráficos. Ahí está la tabla de frecuencia, mira, ahí. Esto viene por defecto, listo. Gráficos. Aquí es el primer ejemplo de la importancia que tiene las variables, determinar qué tipo de variables. Estamos frente a una variable que es cualitativa nominal. ¿Cualquier gráfico? No cualquier gráfico. Los histogramas son para las variables cuantitativas. Y si la variable hubiera sido ordinal, prohibido estrictamente usar un gráfico circular. No puedes usar un gráfico de pastel en una variable ordinal porque es muy difícil entender cuál es el orden de lo que tú estás almacenando adentro. ¿Ya? Es decir, al mostrar el grado de dolor, ¿cierto? Y tú le pones alto, bajo, medio, poco, no sabes cuál es el valor que parte en esa variable. ¿Ya? Entonces, con una variable cualitativa ordinal, gráfico de barra. Es más, yo siempre recomiendo gráfico de barra. Para todo lo que no sea una variable cuantitativa continua. ¿Ya? Entonces acá vamos a usar gráfico de barra. Cualitativa ordinal
o nominal, yo les recomiendo gráfico de barra. Ahora, si fuera nominal, podrías usar gráfico de circular si quieres. ¿Ya? Continuar, aceptar y 1, 2, 3, 4, está listo. A ver, continuar. Eso es lo que se demora en hacer algo que cuando yo estudié, podía hacer un par de horas para hacer un gráfico como este. Una tabla de frecuencia cuántica. Esta tabla de frecuencia demoraba 2 horas. Y más encima, la lata de pensar que estaba perdiendo tiempo paloteando, porque tenía que contar cuántos valores son de este, cuántos valores son de estos otros. Y me demoraba enorme. Y sobre todo si el profe no sabía mucha matemática, me colocaba una tremenda base de datos para tenerme entretenido 2 horas. ¿Ya? Hoy en día las tecnologías nos dan tiempo para hacer lo que realmente es importante. Lo importante no era el proceso, era la comprensión del fenómeno. ¿Ya? En eso, para eso llegaron las tecnologías, para apoyarnos en lo repetitivo, nada más. ¿Ya? No es en la interpretación del fenómeno. La interpretación del fenómeno queda en el lado del observador, dice Humberto Maturana. Y la interpretación del fenómeno va a depender de tu lenguaje. Aquí estoy uniendo toda la asignatura. Ya todo este curso es lo que acabo de decir. La máquina está hecha, las TIC están hechas para procesar grandes volúmenes de datos. ¿Cierto? Pero la interpretación de lo que tú estás viendo depende del observador. Eso lo dijo Humberto Maturana. Y eso fue lo fantástico de lo que hizo Varela con Maturana. Todo el fenómeno depende del observador. Y el observador está compuesto por un lenguaje. Y ese lenguaje es distinto de uno a otro. Y por lo tanto, la interpretación es distinta. Es totalmente distinta. Yo no puedo analizar un fenómeno sin considerar el contexto. Vygotsky, Piaget, Wittgenstein, todos estos malhechores que aparecieron en el siglo XX, era lo que nos estaban diciendo. La interpretación depende. Es por eso que es simpático escuchar al Dalai Lama en esa conversación cuando se mata de la risa y dice, qué simpático esto de los occidentales que dejen a Dios afuera. Eso están diciendo que tiene que ver con la interpretación del fenómeno. Ellos tienen otro lenguaje, tienen otra forma de vivir, una cultura milenaria que es distinta a la de nosotros. ¿Ya? Nada más. Pero, por ejemplo, aquí sale que... Ya, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Una tabla de frecuencia que me está diciendo que hay 4 países que son animistas, 7 budistas, 41 católicos, hindú, judíos, musulmanes, ¿ya? Y por lo tanto, aquí el que se la lleva son los católicos, que existen 41 países. Y a continuación los musulmanes. Pero no me están diciendo cuántos habitantes son. ¿Ya? Es distinto. Y yo que sé el resultado, me parece que los musulmanes se las llevan por un poquito más que los católicos. Son las 2 religiones más fuertes en el mundo, ¿ya? Pero nos topamos con un detalle. Budistas son los hindú y los chinos. Si conocemos que son los países que están más poblados, podrían ellos llegar a ser la religión predominante en el mundo. Bueno, de hecho, porque dice religión mayoritaria. Pero el número de países. Claro, el número de países. Y cada país además está el problema de que nosotros no somos todos católicos. La católica es como la tercera fuerza. ¿Ya? Los católicos, o sea, Chile no es católico, 100%. Muy por debajo. Por lo tanto, lo que está mostrando país, la mayoría de los habitantes de ese país es católico, por lo tanto pasa a ser católico. ¿Ya? Listo. El porcentaje es lo que dice ahí. El 3,7 es animista, el 6,4 es budista, el 37,6 es católico, etc. Pero con respecto a la cantidad de países, no a la cantidad de habitantes. Religión mayoritaria, ahí tienen un gráfico que lo hicimos nosotros de barra. ¿Ya? Esto es estadística descriptiva. Nosotros tratamos de rápidamente interpretar la información que tenemos en una base de datos a través de los números. Sin esta herramienta de las matemáticas no podríamos hacerlo. O sea, nosotros vemos la base de datos y no somos capaces de darnos cuenta qué es lo que es mayoría. Acá vemos la tabla de frecuencia o vemos el gráfico y rápidamente somos capaces de interpretar. ¿Ya? Ese es el único objetivo de la estadística descriptiva. ¿Ya? ¿Puede modificar algo que aparezca en el gráfico? Sí, muchas cosas. Por ejemplo, puedo hacer doble clic
en él. No es como el Excel es más bonito, tiene más florcita. Esta es una herramienta de investigadores serios. Yo tengo una base de datos en Excel. ¿Ya? ¿La puedo exportar? Totalmente, la lee sin ningún problema, inmediatamente. Pero tengo que después hacer el tratamiento de colocar las variables, qué tipo de variables. Te las lee inmediatamente. Sí, siempre que en la primera fila tú hayas colocado el nombre de las variables y a continuación te las lee y las traspasa a... buena la pregunta porque así también puedo mostrarle que es así. Por ejemplo, acá, archivo, abrir bases de datos, nueva consulta, abrir datos, y acá abajo está el tipo de formato que quiero, Excel. ¿Ya? Entonces les digo que voy a leer una base de datos Excel. Yo tengo en mi computador una base de datos Excel que es igual a... que no se me quede pegado, Lo siento, se me quedó pegado. Ya, no voy a seguir porque se me va a quedar pegado. Me voy a archivo, abrir, datos, y acá me cambio a Excel. Y ahí podría entonces entrar a leer, a ver si ahora me funciona. Ahí sí. Ahí sí. Te digo inmediatamente. No me he cambiado a Excel. Voy a leer una base de datos en Excel. Te lo voy a mostrar enseguida. Aquí está. Ahí tengo bases de datos en Excel. ¿Ya? Por ejemplo, si abro esa base de datos acá, ahí me pregunta, ¿el nombre de las variables están en la primera fila? Y si le digo que sí, me la leyó. Y está. Esa estaba en Excel. Y me la leyó inmediatamente. Como también puedo guardar en Excel. ¿Ya? Esa es la gracia del SPSS. Ahora, la rapidez con que hago cálculos estadísticos con esta herramienta, que es profesional, es una milésima de segundo en comparación con Excel. Por ejemplo, una tabla de frecuencia, yo me demoro fácilmente, que me manejo unos 10 minutos en generar una tabla de frecuencia. Y acá ustedes vieron la rapidez, me parece que conté hasta 5. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Seguimos con la base de datos mundo. Vamos a analizar región, esta que está ahí. Sí, la ventana la tienen que cerrar y le dicen no guardar. Es una ventana donde aparecen los gráficos, todo el procesamiento, yo la cierro, al menos que quiera guardarla para otra oportunidad. Ya, entonces vamos a hacer el cálculo ahora con región. Vamos a hacer un análisis con la variable región. Entonces me voy a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, voy a religión la voy a enviar a la izquierda y ahora es región, la voy a enviar a la derecha. Estadístico yo ya sé que no le puedo sacar nada porque es una variable cualitativa, ¿ya? Y me voy a ir a gráfico y voy a colocar gráfico de barra. Continuar, aceptar. Si no cerraste, claro, ahí está. Ahí está. Hay que borrar entonces. Sí. Hay que cerrar la ventana. Cierro la ventana, guardar, no la guardo y ahí puedo hacer otro análisis nuevo. ¿Ya? Repito, me voy a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencia, paso región económica hacia la derecha y le digo aceptar y está listo. La mayor cantidad de países están en América Latina. Fíjate. Y la sigue África y los países de la OCDE, en que hay también países africanos y países europeos. ¿Ok? Vamos ahora entonces a una variable cuantitativa, pero para eso me voy a cambiar de base de datos. Esto es fácil. Esto
empieza a complicarse un poquito y esto es más complicado. ¿Ya? Pero no tan complicado como sería en Excel. Les voy a explicar. ¿Por qué? Porque cuando la variable es discreta, ya estamos hablando de números enteros, necesito borrador. ¿Alguien ve el borrador? Todo el día. Cuando la variable es discreta, por ejemplo, cantidad de hermanos que puedan tener ustedes. ¿Ya? 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos. Mi abuelita tenía 19 hermanos. Mi bisabuelita, ¿verdad? Porque mi abuelita fue... No, mi abuelita, porque mi bisabuelita fue la que tuvo 19 hijos. ¿Ya? Y mi abuelita fue la menor de los 19 hermanos. Cuando ella nació, ya la mitad de los hermanos no existían. Porque vivía en el campo, se había ido. Ella contaba que lo único que recuerda es que en la mañana le daban desayuno y la enviaban al campo. Después volvían en la noche. ¿Cómo se las arreglaba? Problema de ustedes. Y la diferencia, porque Salcedo es vasco. Y mi bisabuelo, que se casó con mi abuelita cuando ella tenía 15 y él tenía 40 y tanto. ¿Cuántos hijos habría tenido? Él llegó a buscar a alguien que pudiera criar a los 2 hijos que ella tenía. Entonces fue al campo y pagó por... era así, no creo que se hayan enamorado los dos. O sea, lo único que recuerda a mi abuelita que contaba a mi bisabuelita que le llevaban bolsas de caramelo a ella. Y sus papás eran menores en edad, casi la mitad de lo que era mi bisabuelo. Esa era la forma como se estilaba en ese tiempo. Estoy... Ya me perdí. Sí, de la variable discreta. Entonces, yo les decía, si fuera cantidad de hermanos, es raro hoy día que haya más de 4, 5 hermanos, ¿cierto? Es raro. El promedio de hijos que hoy día tenemos son 2, 3 hijos, ¿cierto? Y mis padres y mis abuelos tenían 4, máximo 5 hijos. Ya podrían aparecer familias hoy día de 7, 8 hermanos, raro, pero 19 hermanos. ¿Ya? Entonces quedémonos con que el promedio es de 1 a 10 hermanos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen 0 hermanos? 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A esto le llamamos cantidad de categorías. ¿Ya? Esto es fácil, hacerlo con tablas de frecuencia como lo acabamos de hacer. O sea, en una variable cuantitativa discreta, es lo mismo que acabamos de hacer. 2 botones y está todo listo. ¿Ya? Pero eso es porque tiene menos de 15 categorías. Si tuviera más de 15 categorías, el tema se complejiza. ¿Por qué? Porque tenemos que generar intervalos. Pero no es tan difícil, ya lo van a ver que es una maravilla el SPSS. Con el SPSS ya ahí yo estoy media hora pegado haciendo eso. ¿Cantidad de alumnos? Cantidad de alumnos, por ejemplo. La edad que tiene cada individuo en la muestra va de 1 hasta 99, hasta 103, 105, 110. ¿Ya? Por lo tanto, el rango es muy amplio y ahí tengo que generar intervalos. Entonces, ¿cuántos individuos tienen entre 0 y 10 años? Entre 11 y 20 años. Esos son intervalos. ¿Ya? ¿Eso es otro criterio que se ocupa? Otra técnica, otra manera de utilizar ese SPSS para llegar a eso. Les voy a mostrar por qué. Si yo quisiera hacer en esta base de datos, mundo, la tabla de frecuencias de población, miren lo que va a pasar. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, mostrar tabla de frecuencia, voy a sacar eso para allá, voy a pasar población hacia la derecha, pongan atención, voy a analizar población. Como son estadísticos, fantásticos. O sea, como es cuantitativa, voy a sacar la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la simetría, la kurtosis. Los cuartiles también. Continuar. Las tablas de frecuencia están listas, los gráficos están listos, gráfico, histograma, porque es cuantitativa, continua, no es continua, discreta, entonces lo voy a dejar con barra. Y le voy a decir aceptar. Fantástico.
Esos son los estadígrafos. Mira lo que se demoró. 1 milésima de segundo, y estos cálculos a mano hubieran sido fácil para un par de días. Ahora viene la tabla de frecuencia. Mira qué belleza. ¿Te sirve de algo eso? Oh, yo no entiendo nada. Nada, nada. No cumple el objetivo que tiene la tabla de frecuencia, que es resumir la información, agruparla. No, no sirve. Y es ahí cuando tenemos que usar intervalos. Y mira el gráfico. Insoportable. No sirve, no sirve. Entonces, me voy a cambiar ahora de base de datos. Les pido que abran la base de datos empleados. Déjenla abierta. Pueden tener las dos abiertas al mismo tiempo. Estamos con una base de datos. Oye, que gana un poco tu empleado. Es una base de datos real. Todas las bases de datos que yo les traje son reales. Tienen, Que gana tampoco. están en euros. Ah. Son españoles. Una muestra de 474 empleados de la empresa Telefónica. De la empresa Telefónica. Pregunta. ¿Qué tipo de variable es sexo? ¿Nominal? Nómina. Perfecto. Categoría laboral. Categoría laboral. Administrativo, directivo, junior. Yo diría ordinario. Ordinario. Perfecto. Ordinal porque existe una jerarquía. Sí, ¿Ya? Con algún criterio dentro de la empresa lo ordenan. sí. Por sueldo, por jerarquía, por mando, etc. ¿Ya? Entonces, estamos con una variable cualitativa nominal, una ordinal, y tenemos también esta otra que es educ. ¿Qué es lo que es educ? Fueron a verlo acá Nivel educativo. y vieron entonces que era nivel educativo. Puede ser ordinario, no ser discreta. Esa es discreta porque es cantidad de años de educación. Entonces, el que tiene octavo básico tiene 8 años, el que tiene cuarto medio, 12 años, el que tiene técnico, ¿cuánto? 12, 14, 15, 16, por ahí. ¿Ya? Listo. Habrá personas con más de 16 años, voy a ordenar, solamente por verlo. Descendente, 21 años. Aquí era importante ordenar, ¿te fijas? Aquí era importante ordenar, usar la herramienta ordenar. Ese tiene que ser el que más gana. Con 21 años estudias. ¿Qué más le costó salir? No, un postdoctor tiene 21 años de estudio. ¿Es el que más gana aquí? No. Ni aquí, ni allá tampoco. Y eso que es Telefónica. Y tiene buen sueldo, ¿ya? Pero el que más gana ahí tiene una carrera profesional que me parece, o sea, yo intuyo, tiene 16 años, parece, debe ser el gerente. Y puede ser un ingeniero industrial. O sea, con una carrera profesional ya es gerente. Y es hombre, encima. Y es hombre. Eso es lo que a eso vamos. Vamos a ver si estos españoles son tan equitativos como ellos dicen. Es administrativo y tiene un sueldo de 28. Por favor, analicen la variable educación. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y vamos a ir entonces a nivel educativo. Tablas de frecuencia. ¿Puedo sacar el estadístico? Sí. Entonces quiero la media, la mediana, la moda, los cuartiles, la desviación estándar, asimetría y kurtosis. Les voy a explicar cada una de esas cosas. De esos índices, no cosas, índices. Y miren la tabla de frecuencia, qué bonita. Me faltó el gráfico. ¿Puedo ahora? Sí, puedo incorporarlo ahora. Gráficos. Y le voy a decir que me muestre un histograma. ¿Sí? Encima nomás me va a tirar todo de nuevo. Y ahí está, el histograma. Y le pediste la media. Media, mediana, moda, desviación estándar, simetría, kurtosis. Y los cuartiles. Pero si uno no sabe bien interpretar eso. Exactamente. Esa es la gracia. Hoy día la herramienta, ¿cierto? La herramienta ¿Sí? te hace el proceso rápido, pero te deja lo importante para que el ser humano lo haga, el investigador. Y eso importante depende del punto de vista del observador. ¿Me voy a los puntos de corte?
No, eso todavía no. ¿Por qué no? Porque estoy frente a una variable discreta que tiene menos de 15 categorías y por lo tanto es muy fácil hacerlo. Pero del ejemplo anterior que tú le ibas a decir. Lo vamos a mostrar ahora. ¿Ya? Entonces, en esta empresa, ustedes se encuentran con individuos que tienen 8 años de estudio, 53. 190, es decir, un 40% de la empresa tiene cuarto medio, 12. ¿Ya? 116 tienen 15. Fíjate, ahí están los profesionales, los técnicos y los profesionales. Pero hay uno que tiene 21, dos que tiene 20, 27 y que tiene 19. Y aquí es cuando ya causa interés. O sea, ellos tienen doctores dentro de la empresa, sí. Esa es una diferencia con nosotros. Ellos utilizan los doctores dentro de la empresa. Por ejemplo, en la empresa que tiene más doctores, en el Banco Santander, donde trabajan fuerte en redes bayesianas, tratando de generar herramientas que te ayudan a las apuestas a futuro dentro de las acciones. Yo tuve compañeros dentro del doctorado que trabajaban desde el Banco Santander y eran unos sueldos, pero impresionantes. Impresionantes. ¿Ya? Disculpa, y si uno se pone encima de esto y hace doble clic. ¿Puede cambiarlo? Sí. Claro, ahí lo cambia. Puedo cambiar el formato de lo que está ahí. También puedo pinchar ahí, botón derecho, copiar y llevármelo a Word y pegarlo en Word. ¿Ya? Esa es una gracia. Puedo hacer un informe con esto que tengo acá. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahora lo que llevamos? Ya. Voy a seguir guardándome. Todavía no voy a llegar a lo más difícil, a esto. ¿Ya? Esto no voy a llegar todavía. Lo vamos a hacer, pero lo voy a saltar. ¿Ya? Vamos a ver ahora un gráfico de puntos. ¿Ya? Una nube de puntos. ¿Cerramos? Sí, lo cierran. Cerrar, no guardar, no. Y nos vamos a ir a gráficos. Pongan atención porque esto ya tiene su grado de complejidad. Me voy a gráficos, me voy a cuadros de diálogos antiguos y me voy a ir a gráficos de dispersión. Vamos. Sí. Repito, gráficos, cuadros antiguos, dispersión. Lo pinchan. No, en cualquier parte, no importa. Estamos en la base de datos empleados. Me voy a ir a gráficos, cuadros de diálogo antiguos, gráficos de dispersión. ¿Me siguen? Sí. Ya. Ahora vamos a hacerlo con gráfico de dispersión simple. Le voy a decir definir y me va a pedir las variables. Entonces voy a escoger el género en el eje X, el sexo. No, a ver, espérate. Sí, género, vamos a ver qué aparece. Con salario actual. Pero me lo va a mostrar igual. Medio raro, pero lo va a mostrar. Le voy a decir aceptar y ahí está. El 1 es el hombre y el 2 es la mujer. Este es el rango de valores de los sueldos de las mujeres y ese es el rango de valores de los otros. No se entiende. ¿De cajita? Mira, No me digas. estas son las mujeres porque tienen el código. ¿Cuál dices tú? Gráficos. Y el 1 es un hombre. Entonces, el rango de sueldo era de la mujer más alta. No es como los que están acá, pues, y mira, el hombre llega a la triplicar. Ahora vuelvan a abrir esta ventana, pero esta vez no coloquen el sexo, coloquen el nivel educativo en el eje X. Nivel educativo en el eje X, salario actual en el eje Y. ¿Cerramos? ¿Sí? Y aquí encuentran algo precioso. ¿Qué es lo que se ve? El objetivo, ya en el X. Lo que yo estoy tratando de determinar, si existe alguna relación entre el nivel educativo
es decir, la cantidad de años de estudio, con el salario actual. Sí, un poco. En esta empresa, a los que tienen mayor educación, ¿les pagan más? A la mayoría. Pero no a todos. Existe una tendencia. No a Existe todos. una tendencia. Eso es lo que acabamos de descubrir. Que existe una tendencia en esta empresa que relaciona el nivel educativo con el salario actual. Ahora, ¿qué es lo que hace el investigador? Trata de establecer si existe algún índice que me asegure que esto es fiable. Y para eso, ustedes habrán oído que está la R de Pearson, existen las ecuaciones de regresión, existe un índice que es el R cuadrado, que siempre me cuesta, es el índice de dispersión. Se refiere al porcentaje de valores que se acerca a la ecuación que yo he elegido. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, primero, fíjate que acá el investigador tomó una muestra. Le preguntó el nivel educativo y le preguntó el salario actual. ¿Ya? Vayan también pensando que esto podría ser con otros fenómenos. Por ejemplo, podría ser la cantidad de horas de estudio con las notas. A medida que aumenta la cantidad de horas de estudio, ¿le irá mejor en sus notas? Seguro. Seguro. ¿Ya? Y encuentro algo como esto. Ya el investigador intuye, gracias a esto, que aquí hay alguna relación. La pregunta es ahora, ¿cómo científicamente yo sé qué nivel de relación hay? Y si existe alguna ecuación matemática que pudiera, ¿cierto?, relacionar estas dos variables. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Esto se llama ecuaciones de regresión. Y es muy simple. Hacer esto matemáticamente sería difícil. Pero acá, con esta herramienta, es una maravilla. Hago doble clic aquí encima. Primero véanme hacerlo, después lo repiten. Lo voy a repetir yo después de la explicación. Pero véanlo primero. Doble clic sobre el gráfico. Después, pincho este botón que se llama añadir línea de ajuste. La pincho. Aparece esta ventanita y fíjate que aparece una línea acá. Y la línea aparece con una ecuación encima. ¿Te fijas? Yo voy a pedirle que me muestre qué pasaría si fuera una cuadrática. Aplicar. Ahí está. Pero lo que se tienen que fijar es no en la ecuación, sino en este valor que está acá arriba. ¿Ya? Ese valor me dice qué tanto por ciento de los datos se adaptan a esta línea, a esta ecuación. ¿Ya? Me está diciendo que el 58,9% de los datos se acercan a la línea. ¿Y qué pasa si yo le colocara una lineal, aplicar? Bajo a 43%. Entonces, ¿cuál es la que más te conviene? La cuadrática. Cuando yo estudié, porque yo entré a la universidad cuando no habían computadores, se hacía con una cercha. Era una reglita así, donde tú la ponías encima de los datos y tratabas de determinar. Pero después había que calcular la ecuación. Y a lo más que uno llegaba era una ecuación lineal, una cuadrática después de una semana de trabajo. Mira lo que nos demoramos a ver en serio. Le digo aceptar, espérate, le digo esto, cierro la ventana y apareció ahí, y ahora copiar y me lo llevo a Word sin ningún problema, ¿cierto? Y lo pego, pegar, y ahí está. Y tú haces tu informe sin ningún problema, ¿cierto? Exacto. Informe de investigación, como tú quieras. Ahora, lo que yo decía, lo importante es saber, ser capaz de interpretar lo que estás viendo, ¿cierto? Estamos diciendo que esta ecuación que está acá, que es la ecuación de regresión, que es una ecuación cuadrática, una parábola, ¿cierto?, podría ayudarme en aquellos casos donde yo no tengo valores. Si tú contratas a alguien que tiene 9 años de estudio, ¿cuánto le vas a pagar? Si tiene 9 años de estudio, jamás había visto en esta empresa que alguien tuviera primero medio solamente. Bueno, reemplaza el 9 por las X acá y te da cuánto tienes que pagar. Para ser justo. Porque
aunque esté apitutado el tipo, yo no voy a poder pagar esto que está acá, porque los sindicatos me van a matar. Pero, O sea, aquí alguien que tiene un máster entra profesor titular y gana la mayor. No, en ninguna parte pasa eso. O sea, no solamente los colegas, sino los sindicatos te matan. ¿Ya? Acá pasa lo mismo. Esta es la ecuación que rige el comportamiento de esta empresa que es Telefónica. Todavía recuerdo uno de los grandes escándalos de esa empresa, cuando un gerente general se gasta, me parece que fueron 100 millones, sin mentirle, en vinos en una noche. En vino. Se fue al restaurante con un montón de amigos, con la familia, 100 millones en vino. Y al otro día lo despidieron. Y el tipo dice, pero si la plata es mía. Sí, pero usted... Y faltó a la ética. Ostentó. representa la empresa. Usted representa a la empresa. Ese es el punto. Y la imagen de un gerente que está botando la plata puede llevarte a muchas cosas. Oh. Pero Sí, vamos de nuevo al ejercicio. Cerremos. Repetimos todo el proceso. Cerremos todo, cerremos la ventana. Nos vamos a gráficos. Nos vamos a cuadros de diálogo antiguos. Todo lo que estoy diciendo está en el video. ¿Ya? Cuadro de datos antiguos, gráfico de dispersión. Chao, que estén bien. Chao. Y dispersión simple, definir. Acá tienen que colocar las variables que quieren estudiar. Yo determiné nivel de estudios con salario actual. ¿Ya? Le dicen aceptar. Te aparece la nube de puntos. Hago doble clic sobre el gráfico y aparece esta nueva ventana. Y es este botón, el que está ahí, añadir línea de ajuste local, la que te permitiría, ¿cierto?, elegir la línea o la ecuación más apropiada a este fenómeno. Podría ser la cuadrática, podría ser la cúbica. Mira, la cúbica se refiere a x elevado al cubo. Es una ecuación en que la variable está elevado a 3. Pero podría ser la cuadrática. Fíjate que la cúbica tiene un ajuste. Eso significa. El R cuadrado es el índice de ajuste. El error. Y no podía recordar cómo se llamaba. Índice de ajuste. El índice de ajuste, entonces, es de 58,9%. Y la cuadrática es la misma. 58,9. Claro, lo que pasa es que si ese número es menor, el ajuste Es muy poco. Es muy poco. claro, está más correlacionado. Eso. Y por lo tanto, si es muy bajo ese valor, no tiene sentido tratar de encontrar una explicación con esas dos variables. ¿y ahí donde dices punto de ajuste, el porcentaje de puntos de ajuste se interviene? 50%, tanto por ciento de ajuste. No, ese no se interviene. Pero ese que no. Ese debe ser por esto otro de acá, espérate. Suprimir, no. Seguramente tiene alguna Si te explicación. pones, por ejemplo, en media de ahí, se lo borra, pero si te pones en... No. Si te pones en LOES, ahí se activa, ahí arriba en el... Claro. Y te pregunta... Es un tipo de... un tipo de ecuación. Es un tipo de ecuación especial que... Ahí está, mira. Ahí está. Un tipo de ecuación que no es una ecuación común. Trabaja en función de probabilidades, seguramente. ¿Ya? Pero no es lo que estábamos buscando nosotros. Con la cuadrática me voy a quedar yo, aplico, ahí está la ecuación que rige el fenómeno según esta ecuación, y este es el R cuadrado, ¿cierto?, que es el coeficiente de ajuste. Lo cierro esto y quedó ahí. ¿Ya?
nos falta solamente el R de Pearson. El R de Pearson es un índice que se usa bastante en investigación, pero importante, las dos variables tienen que ser cuantitativas continuas para utilizar ese índice. ¿Ya? Vamos a pensar que las dos variables que estamos utilizando son continuas para explicar cómo se usa. Voy a cerrar esta ventana, me voy a ir a analizar correlación bivariadas, aquí están, correlaciones bivariadas entre dos variables, y entonces viene por defecto Pearson. Entonces voy a correlacionar nivel educativo con salario actual. O sea, voy a pasar las dos variables hacia la derecha. Ya. ¿Dónde comenzaba el cuerpo? Te vas a analizar Ya. correlación bivariada. ¿Ya? Nivel educativo hacia la derecha, salario actual hacia la derecha. Dos variables cuantitativas. Lo que yo dije, eso sí que para poder utilizar el R de Pearson tendrían que ser cuantitativas continuas. Sí. Vamos a obviar eso, ¿cierto? Y vamos a dejarlos como... Salario continuo. Dice opciones, Salario dice continuo estilo, y acá están solo opciones. por la versión. Tiene una versión más antigua ustedes. ¿Ya? Aceptar, y ahí tienen las correlaciones. ¿Y la fecha de nacimiento qué es? ¿Qué variable tipo es? Porque Es una variable ordinal. pero es fecha. Es fecha, pero es ordinal. Porque es una etiqueta que va creciendo y varias personas pueden tener la misma fecha de nacimiento. Es variable. Todos ustedes nacieron el 23 de junio. Y todos ustedes el 18 de junio. Entonces, ¿cuántos del 18 y cuántos del 23? Perfecto. Es una etiqueta, pero tiene un orden. No. Ya. Ahora, aquí viene lo más importante de investigación inferencial. El ser capaz de utilizar hoy en día un índice que es la significación, la P se llama significación, para tratar de determinar, para contrastar hipótesis. El alfa se llama Nivel de significación. nivel de significación. Y esta es significancia, nivel de significación. Gracias. Nivel de significación. Claro, este es el valor que yo voy a utilizar para determinar el error que podría cometer. ¿Ya? Y este es un valor que antiguamente estaba relacionado con una tablita, ¿te acuerdas que salía en un libro de estadística y tenía que irte el valor? Y estaba relacionado con la Z, por ejemplo. Nosotros íbamos en la T de estudio a buscar la Z para tratar de determinar si este valor era menor que este otro. Hoy en día, el computador, fantástico, maravilloso, ya, o sea, realmente nos alivió la vida. Inmediatamente me da la significación, que en este caso es 0. ¿Ya? Y, a ver, perdón, me salté un paso. Primero entender que la correlación en el R de Pearson, que es el que acabamos de detectar, que se simboliza por una R minúscula, para no confundirlo con la R grande, que es la bota de ajuste. El R de Pearson varía entre -1 y 1. ¿Ya? A medida que se acerca a los extremos, nosotros decimos que la variable está más correlacionada, es más fuerte. Por ejemplo, la edad con la estatura. A medida que aumenta la edad, aumenta la estatura. Siempre hasta llegar a cierta edad, que podría ser los 15 años, 18 años, que deja de crecer. Y hasta que después nos hacemos viejos, que baja un poquito la curva. Más o menos. Ahí dejamos de crecer. El R de Pearson, repito, es una variable que va entre -1 y 1, entre -1 y 1, y cuando se acerca a los extremos, decimos que la variable está muy correlacionada. Por ejemplo, la estatura con la edad se correlacionan fuertemente, ¿ya? El dinero con la felicidad. Depende. En cambio, cuando tenemos valor 0, no hay ninguna correlación.
Por ejemplo, la inteligencia con la cantidad de calorías que ingiere. No están relacionados. Ahora que cuando tenga hambre, el chico no sea capaz de concentrarse. Yo todavía recuerdo un alumno que está en mi oficina y le ofrezco galletas a la hora del almuerzo, se las come, y dice, profe, que hoy día no almorcé. Pero ¿cómo si no tienes vales de colación? Porque la facultad tiene todo vales de colación. Todo, no hay ningún alumno que no tenga vales. Y van al casino, los patos y comen. Dijo, profe, es que yo los vendo. Pero no le vaya a contar a nadie porque me lo pueden quitar. Si no los vendo, no tengo plata para llegar a la casa. Hoy día ya no existen los vales de colación, usan tarjetas para que no pase eso. ¿Ya? Ellos verán cómo lo hacen para llegar a la universidad, pero vales de colación no, se alimentan. Ahora, ¿existe alguna relación entre la cantidad de calorías? No existe, ni la inteligencia. El otro problema es que no podéis concentrarte, o sea, con hambre. Las proteínas. Y ahora, pero los primeros años de vida sí. La sinapsis es mejor el resto de tu vida si tienes una buena alimentación y buenos estímulos en los primeros 2 años. Si alimentas mal, estás perdido el resto de la vida. ¿Ya? Es por eso que la pobreza tiene que ver lamentablemente con inteligencia. ¿Ya? Pero no porque tener plata o no tener plata, sino porque tienes más estímulo o tienes mejor alimentación. ¿Se puede revertir? Sí, se puede revertir. Pero tenemos que esforzarnos 3 veces más aquellos que nos alimentamos mal que aquellos que tuvieron una cuna de oro. Entonces, a medida que se acerca al 1, la relación es positiva. Quiere decir que a medida que aumenta una variable, aumenta la otra. Alfabetización con número de hijos. ¿Es positiva o negativa? Es negativa. Negativa. A medida que aumenta la alfabetización, baja la cantidad de hijos que tienen en el país. ¿Ya? Pero a medida que aumenta la cantidad de años de estudio, aumenta el sueldo. Eso lo vimos, es positivo. Y acá lo estamos analizando. Fíjate, 0,661. Es decir, en esta recta, 0,5 está por aquí. No es fantástica, pero es alta. Es alta. A medida que aumenta el nivel de estudio, aumenta el salario. Sí. 0,66, buena. O sea, yo podría decir que la ecuación que acabamos de determinar de regresión, podrías tú utilizarla confiablemente. ¿Ya? Existe una alta correlación. Y existe una alta correlación también entre el alfabetismo y la cantidad de hijos que tiene el país. A medida que baja el alfabetismo, aumenta el número de hijos. Es por eso que en los países africanos ustedes se encuentran con un promedio de 8 o 9 hijos. ¿Ya? Cuando los países más desarrollados llegan hasta 0 hijos. Hasta 0 hijos. Los españoles pasaron por 3 años que tuvieron 0 hijos. ¿Ya? Es más, en ese momento estaba Franco, y Franco les dio duro a las empresas para que trataran de sacar píldora anticonceptiva con problemas, preservativos con problemas. ¿Ya? Aún así, no le hizo mella a la cantidad de hijos. Nada. Más tiempo libre. En África. Oye, me parece que no sé si les conté, cuando yo hicimos esa cena por el doctorado, ¿cierto? En España, que uno tiene que pagar, pero la guata. Habían 7 o 8 colegas que estaban terminando su doctorado junto conmigo, asistieron a esa cena y éramos los únicos que teníamos hijos. De toda la mesa había unas 10 parejas y ahí teníamos 3 hijos. Y ellos nos miraban con una cara. O sea, a ustedes reciben una buena cantidad de plata del Estado por la cantidad de hijos. ¿Qué? Sí, en España te dan plata por 1,5 millones por cada hijo. Aún así, nada. No había ninguno en la mesa que tuviera hijos. Y es más, le preguntan a mi esposa, oye, pero ustedes son ricos, y mi esposa se molesta y le dice, ¿y ustedes tienen perrito? Rosana es así. Sí, tenemos perrito, todos tienen perrito. Le dice, ¿y cuándo van a tener hijos? Cuando sea el momento apropiado. Le dice ella. O sea, el momento apropiado para ellos era ¿cuándo? Hubieran estudiado, cuando eran recorrido el mundo, pero sí tenían perritos.
Eso era lo que causaba risa. Todos tenían perritos, pero no tenían hijos. Tenían en promedio entre 35 y 40 años. ¿Ya? La mayoría de mis amigas españolas están teniendo hijos en este momento a los 45 años. Porque es ahí o nunca. Tengo muchas colegas a los 45 años con hijos. Y otras colegas con 50 años, 60 años que tienen hijos de 10 años. Bueno, es opción de vida, dice mi esposa. Es tu opción de vida. Ya. Pero no están tan carreteados ellos como para poder criar a su hijo de 50 años ya. Pero, fíjate que yo estoy viviendo a mi nieto con 50 años. Y lo estoy disfrutando. El postre de la vida me lo estoy comiendo, pero a mano llena. Y mi señora dice, el postre de la vida. ¿Ya? Y mis amigos de España, el nieto no lo van a ver. No lo van a tener. ¿Ya? Y por otro lado, yo, si quiero, a los 55 años, chao universidad y me dedico a pasarla bien. 55 años. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no va a alcanzar. Tenemos una gracia, pero es hasta por ahí nomás la pensión vitalicia, que a los 65 años nos ofrecen que si nos vamos de la universidad nos pagan por el resto de nuestra vida un porcentaje de nuestro sueldo. Y eso aumenta la pensión notablemente. A los 65. Y a la mujer a las 60. Ah, porque estoy pensándolo seriamente. Sí, ya. Me falta una sola. Disculpe, si hubiera salido hacia el negativo. Eso la es. relación habría sido. Que a medida que crece una, baja la otra. Por ejemplo, el índice de hijos según el alfabetismo. A medida que aumenta el alfabetismo, baja la cantidad de hijos. Y al revés. Pero hay correlación. Hay correlación. O sea, me podría haber dado menos 0,6, menos 0,8. Me parece que en esta base de datos, en la base de datos mundo, que están esas dos variables, lo puedo hacer de una patada. Bueno, me dejen hacerlo y mostrarles. Aquí está la base de datos mundo, y si le digo gráficos, dispersión, le voy a pedir que me analice el alfabetización en el eje X con la tasa de nacimiento que va ahí. No, esa es esa otra. ¿Profe? Sí. ¿Cómo elijo qué información va a X y cuál va a Y? Número promedio parece que era. Disculpa. A ver, parece que es número promedio. A ver, déjame ver eso. Ahí está. Abajo puse alfabetización y la variable dependiente es tasa de natalidad. Mira cómo a medida que aumenta la alfabetización, baja la cantidad de hijos. Hasta llegar casi a 0 acá. Esa es tasa, el 10%. Si al revés, en el eje, en el Y, que vaya alfabetización y en el X que vaya la tasa. Es que no, Por eso, está bien, pero no se lee bien, porque la idea es que tú no te preguntas a medida que aumenta la cantidad de hijos, baja o sube la alfabetización. Claro. O sea, tú no andas buscando tener más hijos para ser más alfabetizado. No, andas buscando preguntarte si a medida que aumenta la alfabetización, sube o baja el número. La variable independiente en el eje X y la dependiente en el eje Y. ¿Ya? Y acá lo mismo. ¿Por qué no son gráficos y no analizar? También podría haber sido. Acá. Tú dices, ¿por qué no lo hice directamente acá? Analizar correlaciones bivariadas, y acá entonces hago alfabetización con tasa de nacimiento, tasa de muerte, se me pierden. Tasa de nacimiento, este debe ser número promedio de hijos, ¿ya? Y opciones, es que acá no tiene. Tasa de nacimiento la de aceptar. Ya, acá, mira la correlación
La R, el R de Pearson, menos 0,866. Menos 0,866, es decir, casi menos 0,9. Casi perfecta. Casi perfecta. Es una base de datos real y española. En España, a medida que aumenta el alfabetismo, la cantidad de hijos llega casi a 0. O sea, entre más alfabetizada la persona, no quiere tener hijos ni postres. Pero yo me tengo que ir. Perfecto. Y, hay que cerrar. Claro, la tarea que tenemos que hacer para ver. Estamos bien. ¿Qué tarea? Aparte, entonces, ya la hicimos, pues ya la hicimos. Tenemos menos posibilidades. María Eugenia, ¿a qué hora tenemos que irnos? ¿Ahora? No sé, ¿Una, un cuarto, 1:30? Son las 1:10. ¿Alguien se quiere quedar con el No, pero no nos falta nada. O sea, a las 1:15 estoy listo. Impecable. La tarea. Con esto estoy listo. Lo voy a explicar a continuación algo que no está dentro del conocimiento que necesitan para la tarea. ¿Ya? El trabajo está acá abajo, al final, que dice ahí, si pinchan de la base de datos práctica, dice, de la base de datos práctica.sab, ¿cierto? Que es una de las bases de datos que ustedes bajaron, realizar un análisis completo. Tabla de frecuencia, gráfico apropiado, estadígrafo de la variable inteligencia general. Segundo, establecer si existe relación entre inteligencia general y comprensión verbal. Determine el R de Pearson. Y la ecuación de regresión. Eso es todo. Eso no se resume de religión. Entonces le voy a dar otras variables. ¿Grupal? Si algo no les quedó claro, todo lo que vimos ahora están en los 2 videos que están aquí. Mira, por favor. Mira, ahí está. Ese video que está ahí. ¿Como en qué minutos? Porque 1 hora. Exactamente. Es como 1 hora. Eso fue lo que me demoré. La base de datos. Existe un solo detalle que a continuación lo voy a mostrar. Ahí están las ecuaciones de regresión. Si te fijas, ahí estaba mostrándote cómo se hacen las ecuaciones de regresión. Ahí. ¿Ya? Más atrás te mostró cómo se hacen las tablas de frecuencia. Ahí. ¿Ya? Los histogramas. Está todo. Lo único que me falta explicar es. También está ahí. ¿Qué pasaría si la variable es cuantitativa continua? Los intervalos. Ya. Pongan atención. Tenemos esta variable que es población, que es enorme. ¿Ya? Y por lo tanto, esta tiene que ser con intervalos, cuantitativa, continua, grande. Tengo que generar los intervalos. La siguiente explicación también está en el video. ¿Ya? Así que prefiero que me pongan atención. Tienen que transformar esa variable en una nueva variable. ¿Ya? Se llama población, pero vamos a crear en forma automática una segunda variable que va a estar por intervalo. Para eso te vas a transformar, te vas a agrupación visual, esa, y elijo la variable que quiero agrupar. En este caso, población. Ahí. Todo esto está en el video, por lo tanto lo pueden repetir todas las veces que quieran y pueden tomar apuntes. Ahora, pongan atención. Continuar. Ahí está. No elegí una buena variable para explicar. Voy a elegir otra para explicar que va a ser más esperanza de vida. ¿Ya? Transformar, agrupación visual, esperanza de vida. Esa. Continuar. Ahí sí. Aquí yo visualizo el histograma. Arriba tengo el nombre de la variable actual y tengo que darle un nuevo nombre a esta variable que yo voy a crear. Entonces voy a llevarle esperanza de vida femenina y voy a poner rayita baja G. Podría ser cualquier nombre, pero la G para yo darme cuenta que es agrupada. Agrupada. Ahí. ¿Ya? AGR. Listo.
el valor mínimo de la esperanza de vida es 43, es decir, hay algunos países que tienen 43 años de vida, que deben ser africanos, y hay otros países, los más desarrollados, que llegan a 82, están llegando hasta 90 años hoy en día Finlandia. ¿Ya? Aceptar. No, perdón. Ahora tengo que crear los puntos de corte. Tengo que crear los puntos de corte. Pincho ese botón y le digo que el primer punto de corte va a ser en el mínimo, 43. Y la cantidad de puntos de corte debiera ser aproximadamente 10. ¿Ya? La verdad es que con 11 siempre resulta. 11, pincho en anchura, y este valor que está abajo, que apareció ahí, tiene que superar al máximo. No lo supera. No lo supera. Entonces tengo que cambiarlo. Voy a ver con 10, no. Con 9, tampoco. Con 12, ahí está. Con 12. Lo que no puede superar son los 15 intervalos. Ese valor no puede superar 15 intervalos. Si no logras encontrar la cantidad de puntos de corte correcto, puedes jugar con esta anchura. ¿Ya? Puedes ir cambiando la anchura. Lo importante es que este punto de acá supere el 82. ¿Ya? Cuando estás listo, le dices aplicar. Y por último, pinchas ese botón que se llama crear etiquetas. Aceptar, y ahí automáticamente te creó todos los intervalos. Le dices aceptar, aceptar, y cierras esta ventanita que se creó automáticamente, no la guardas, y te vas al final, y ahí están los intervalos, en forma automática. ¿Qué gracia tiene ahora esta nueva variable? Que sobre esta ahora sí puedo hacer una tabla de frecuencia. Mira, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencia, y ahora me voy a esa variable, la paso para allá, tabla de frecuencia, estadístico no puede ir ninguno acá, a esta no se le hace nada, ¿ya? Y tampoco necesito gráfico, aceptar, y ahí está. ¿Te acuerdas? Acuérdate que esa variable hubiera sido infinita hacia abajo, ahí está. Esto, hacerlo a mano era una semana de trabajo. Hacerlo con el Excel era media hora de trabajo. Esto es lo que me demoré con el SPSS. ¿Y el gráfico que era tan difícil de leer? El histograma. Ahí está. Esto no es un histograma. Los histogramas tienen todas las barras juntas. ¿Ya? Por lo tanto, esto yo no lo... Está mal si lo coloco. Lo que debía haber colocado es generar un histograma. ¿Dónde está? Analizar, estadístico descriptivo, frecuencia, gráfico, histograma. Pero no con esa variable, sino con la variable real, con la primera, que era esperanza de vida. Ahí, a la derecha, aceptar. Y ahí está. No. Todo lo que acabo de hacer, incluso con la variable, están en los videos. Lo pueden repetir todas las veces que quieran. Además de eso, la clase de hoy la tengo grabada.